vea que a lo mejor tiene que comentar alguna cosa, pero un poco lo que queríamos era poner en contexto cómo es una vida en el medio rural hoy en día, cómo puede serlo, quiero decir, para que más o menos os hagáis una idea de cómo el contexto, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, que afecta a la ganadería, puede impactar en una ganadería de este tipo, ¿no? He empezado así como con esta diapositiva, porque ahora se habla mucho de la ganadería y la pregunta es si esto siempre fue así. Bueno, pues depende de con qué ganadería estemos hablando o de qué ganadería, en qué ganadería nos fijemos, no ha sido siempre así. Por ejemplo, si observamos el incremento de los censos que se ha producido en el último siglo en España, porque esto de la despoblación y la España vaciada y todo esto, esto no es de ahora, esto lleva ya siglos sucediendo, por lo menos los 2 últimos siglos, desde que la compañera comentaba la revolución industrial, influyó decisivamente la llegada del capitalismo y otras muchas más cosas, pero es un momento en el que impacta claramente un cambio de modelo en el Estado español. Como veis ahí, ese es el censo de vacas que tenemos en España desde el año 1930, que es el último en el que he encontrado estadísticas, hasta el año 2015. Como veis, se produce un crecimiento más o menos sostenido a lo largo de los últimos años, pero digamos que la diferencia, ¿no?, pues es importante, pero tampoco es una cosa muy loca. En el caso del ovino, fijaos qué fluctuaciones, eso tiene que ver también con los momentos históricos a lo largo del último siglo, pero en términos absolutos el censo de ganado ovino ha descendido en el Estado español en el último siglo. El caprino, el pobre, siempre está ahí, estos sí que van para abajo siempre, de manera sostenida también en el último siglo, y cuando vemos el porcino, pues claro, hay ahí un cambio en las tendencias muy bestia que se produce a mediados del siglo pasado y que desde luego tiene un impacto, ¿no?, en muchas de las cosas que están pasando en la ganadería actualmente en España. En el caso del sector porcino podemos ver que además, a la vez que ha aumentado el censo en los últimos años, ha descendido el número de explotaciones. Aquí no he sacado estadísticas desde el año 1930 porque no existen. Solamente existen datos del número de explotaciones en el sector porcino hoy en día, ahora mismo, a partir del año 2005. Esto es para mirarlo, quiero decir, hay estadísticas que existen desde el año 1950 y hay estadísticas que existen desde hace 7 días, para la reflexión. A la vez que disminuye el número de explotaciones, se ha ido intensificando esta producción, se ha ido incrementando el número de cerdos por explotación y además, aunque ahí no está el dato, os lo comento yo porque yo no llevo el sector porcino en COAG, pero un compañero me ha estado ayudando a hacer la presentación y me ha dicho, es importante que digas que el número de explotaciones que más desciende en esta estadística es el número de explotaciones que tienen menor número de cerdos. Son las que llaman del grupo 1, si no me equivoco, que son las que tienen menor cantidad de cerdos por hectárea. Esas han descendido en este periodo, desde el año 2008 en un 25% en todo el Estado, y las del grupo 3, que son las más grandes, las más intensificadas, esas se han incrementado en el mismo periodo desde el año 2008 en un 50%. Es decir, que estas tendencias no afectan a todo el sector por igual. Me he explicado bien, ¿no? Vale. Lo mismo es lo que estamos observando que está ocurriendo en el sector lácteo, quizás no tanto en cuanto a los censos, sino en la intensificación de la producción. Si veis ahí, también desde el año 1930 se incrementa notablemente la producción en los últimos años, con 2 momentos que me gustaría destacar. Uno concretamente es el año 1986, que es cuando entramos en la Unión Europea. La Unión Europea aplica un sistema de cuotas lácteas que es una forma de regular el mercado. No sé si os han hablado de las cuotas lácteas, si conocéis el sistema. Fue un sistema de contención de la producción que se estableció en la Unión Europea por diversos motivos y que cuando España entró en la Unión Europea tuvo que ajustarse a ese sistema y básicamente, así muy a grandes rasgos y muy en bruto, significaba que cada país tenía un máximo de toneladas de leche que podía producir y cada explotación, cada granja tenía un máximo de toneladas de leche que podía producir. Por eso en ese momento este crecimiento sostenido que veíamos en la gráfica se frena y otro hito que ocurre también en el sector lácteo es en el año 2015, cuando ese sistema de cuotas lácteas desaparece. La Unión Europea decide retirarlo. Entonces, a partir de ese momento, no solo a partir de ese momento, sino desde antes, que es cuando se anuncia por parte de la Unión Europea que este sistema va a desaparecer, comienza un aumento paulatino de la producción y creciente que se mantiene hasta el día de hoy.
De una manera así gráfica, aunque poco, digamos, académica, ¿no?, pero para que nos hagamos una idea, en el año 2000, si veis el número de estrellitas que había en todo el Estado español, os lo digo yo, la cantidad de explotaciones que había en ese momento era de 56.000, en el año 2000, que quiero decir es hace tiempo, pero no sé si habréis nacido vosotros, yo sí, algunos sí. Y si vemos la evolución hasta el año 2019, de manera muy gráfica también se ve cómo han desaparecido una gran cantidad de explotaciones en este periodo, y en el último dato que hay publicado, que es el dato de diciembre de 2019, tenemos solamente 12.800 explotaciones. Como vemos, esta gráfica que veíamos en el porcino se reproduce también en el sector lácteo. A medida que baja el número de explotaciones, en los últimos años, desde el año 2000, se incrementa el número de vacas por explotación. Actualmente, en España, tenemos una media de 57 vacas por explotación. A lo mejor así no parece mucho, ¿no? 57 vacas, no es mucho. Crica, que es un modelo agroecológico y tal, tiene 25, 30, no es tanto. Pero claro, es una media y depende de con quién nos comparemos. Si nos comparamos con la media de la Unión Europea tiene una media de 33 vacas por explotación. Es cierto que la Unión Europea, somos ahora 27 estados, con realidades productivas muy diferentes y, bueno, es lógico que las medias también son medias, ¿no? Hay estados en los que es mucho más intensificado y otros en los que menos. Pero dentro del Estado español, si rascamos un poquito y vamos por comunidades autónomas, pues hay algunas sorpresas. Porque, por ejemplo, en el caso de, ¿qué banderita era esta? Navarra. En el caso de Navarra tenemos una media de 163 vacas por explotación, en el caso de Aragón de 213, en el caso de Murcia 243 y en el caso de la Comunidad Valenciana 284. Entonces, claro, esto nos aleja mucho de la media española, de la media europea, y nos acerca a medias de otros países a las que no estoy segura que tengamos mucha voluntad de parecernos, o por lo menos el modelo europeo nunca ha pregonado que tuviéramos voluntad de parecernos a los modelos productivos de otros países. Más que de una reestructuración, que siempre se habla, es que los sectores se están reestructurando, el sector lácteo se está reestructurando, una reestructuración que no acaba, el sector porcino ha sufrido una reestructuración. En nuestra opinión, más que hablar de reestructuración, para ser honestos, deberíamos hablar de un proceso de concentración o intensificación, si queremos llamarlo. La concentración, esta reestructuración, concentración, intensificación, como queramos llamarlo, también tiene consecuencias a nivel territorial. Y es que si veis aquí, estas comunidades autónomas que hay señaladas son aquellas en las que en el último periodo, desde el año 2000, se ha incrementado la producción de leche en estas comunidades más de un 40%. Si veis, son las mismas comunidades de las que hablábamos con estas medias tan altas, Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Castilla-La Mancha, que, como sabéis, no son zonas que tengamos todos como en el imaginario colectivo, que son tradicionalmente productoras de leche. Al mismo tiempo que ha pasado esto, en el mismo periodo, en esas zonas que sí que identificamos como zonas tradicionalmente productoras de leche, Madrid y la cornisa cantábrica, ha descendido el número de explotaciones en más de un 65%. Es decir, que estos cambios en la producción y en el modelo productivo tienen consecuencias a nivel de distribución del territorio, de reparto de las explotaciones y consecuencias de otro tipo. Y es en estas circunstancias cuando aterrizan en los sectores, cuando se producen estos procesos de intensificación, de abandono de ciertas zonas, etcétera, cuando aterrizan en estos sectores proyectos como este del que os voy a hablar ahora brevemente en esta diapositiva, que es el proyecto de instalación de una macrogranja en el municipio soriano de Noviercas. No sé si habéis oído hablar algo de este proyecto. Es un proyecto, como veis, está en la franja, exactamente la franja territorial en la que decíamos que se está intensificando tanto la producción. Esa franja ha contado con, ha elevado sus medias de vacas por explotación, no por casualidad, sino porque ha habido proyectos que ya se han instalado en esas regiones aumentando las medias. Concretamente, la empresa, que es una sociedad cooperativa, que va a instalar, si se lo permiten, la macrogranja de la que vamos a hablar ahora en Noviercas, es la misma empresa que hace unos años instaló una macrogranja, me parece que eran de 5.000 vacas, ¿no, Charu? Sí, en Navarra. Que claro, eso contribuye, ¿no?, a ese incremento de medias, a ese incremento de la producción, etcétera. El caso de Noviercas es un caso bastante llamativo porque va a instalar, si se lo permiten, su proyecto ya está presentado en el municipio, en la Junta de Castilla y León, etcétera, 23.500 vacas. Pretende poner en producción 14.400 de estas vacas.
Además, va a instalar 2 biodigestores y 2 balsas de almacenamiento de purines, en lo que podríamos considerar un modelo de integración horizontal que ahora mismo el municipio de Noviercas tiene 147 personas censadas. Bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. La cuestión es que a mí esto también me llama mucho la atención, que creo que también ha dado algunas pinceladas antes. No me acuerdo de tu nombre, perdóname. Margarita, con el tema de que se va al medio rural, se instala allí de todo y se deja de todo, porque nosotros, o sea, nuestros ganaderos y ganaderas están dándonos a nosotros alimento, y agricultores y agricultoras, dándonos a nosotros alimentos, la instalación de minas, o no sé, también ha comentado algo Javier del tema de los vertederos, o sea, se va allí, se arrasa y se deja allí la mierda, con perdón, porque los purines, esas balsas de purinas y esos biodigestores se quedan allí en el pueblo de los 147 habitantes. Además, una cosa que nos ha llamado muchísimo la atención es que se ha autorizado por parte del municipio una modificación de las normas urbanísticas municipales para la instalación de esta granja. La empresa solicita formalmente, sin ningún tipo, bueno, hay que buscar un poquito para encontrarlo, ¿no? Pero quiero decir que es público, que solicita formalmente un cambio en la modificación de las normas municipales y el municipio decide concedérselo. Algunas tan graves como permitir la apertura de nuevos pozos privados, que antes no se permitía, solamente se podían autorizar la apertura de pozos públicos en según qué casos, y ahora a petición de la empresa se va a permitir la apertura de pozos privados, o permitir el uso del suelo rústico que suponga un alto riesgo de transformación del territorio. Esto es lo que comentaba, esto únicamente es posible si no hay nadie que proteste. Si tú en un territorio o no tienes gente, o tienes gente que solamente ve como alternativa viable económica el que aterrice una granja de 23.000 vacas en su municipio de 147 habitantes, algo mal se está haciendo o algo raro está pasando. Un chico que conocí en una ocasión, que también es veterinario y tal, me dijo una frase que me encantó, que se la comentaba esta mañana a Charo, digo, si me acuerdo la voy a decir, que es que el despoblamiento no era algo que estuviera escrito en las estrellas, que quizás esto, bueno, quizás no, yo estoy segura, ha sido por la aplicación de ciertas políticas públicas que han trabajado para que algo así sea posible y en este momento de bifurcación haya que elegir, pero claro, elegir es mucho más fácil si tienes el terreno abonado para poder hacerlo. ¿Por qué abandonan nuestros ganaderos y ganaderas? ¿Por qué esas zonas se están despoblando y por qué hemos pasado de 56.000 explotaciones lácteas en el año 2000 a 12.800 que tenemos ahora? Bueno, pues supongo que con las movilizaciones que está habiendo estos días, seguro que todos más o menos os suena el asunto, porque no son rentables. No son rentables. Hace un siglo, hace algo más de un siglo, antes de la revolución industrial, sí que eran rentables porque estaban en otro contexto sociológico, histórico, etcétera. Y ahora, pues por la deriva que ha tomado este mundo, en lo económico sobre todo, pues no son rentables. Cada vez reciben menos ingresos porque, aunque el precio crezca muy, muy levemente, estamos hablando de precios brutos y hay que tener en cuenta que los costes de producción se han incrementado mucho en los últimos años. Esto hace que las explotaciones entren en bancarrota y, claro, eso no hay Dios que lo aguante. Aquí podemos ver que mientras la estabilidad de los precios ha sido más o menos constante, salvo en algunos momentos puntuales, aquí y aquí, hay que decir que la leche actualmente no se mueve en los mercados, digamos, locales. El precio de la leche en España y en el resto de la Unión Europea y en el mundo, salvo contadísimas excepciones como el caso de Crica o algún caso que es ajeno a la industria láctea, se mueve en mercados de futuro. Se hace una subasta en Nueva Zelanda, se decide a cuánto se va a pagar, el precio sube y baja y los ganaderos no tienen ningún control sobre el precio del producto que venden. En este momento sube, ellos, los que hayan sido más previsores, habrán hecho hucha para aguantar lo que viene detrás, porque todos saben que después de una subida viene un batacazo y como veis, bueno, desde hace 20 años el precio de 0,20, no sé cuánto sería aquí, sería 0,28, una cosa así, actualmente 0,30 y tantos. Estamos hablando de medias. Y lo más dramático es que las medias, claro, son medias, ¿no? Y hay zonas productoras en las que la media es mucho más baja. Si miramos la media en Galicia, siempre se paga, siempre por debajo de la media estatal, porque es una zona en la que hay mucha oferta, y cuando hay mucha oferta ya se sabe, como hay mucha producción, poco precio. Y Cantabria lo mismo. Todas las zonas que son específicamente productoras de leche siempre cobran el precio de la leche menos que la media estatal. Y a la vez que el mercado mantiene el precio de la leche, el precio de los insumos sigue aumentando, pues los piensos, los medicamentos veterinarios,
no sé, que el gasoil, Hoy me hablaban etcétera. que de hace 10 años para acá, no, desde hace 20 años, nos ha subido a nosotros el 5% el precio de la leche y el precio de la energía eléctrica ha subido el 66%. ¿Cómo vamos a llegar a pagar todo lo que necesitamos? Es que no podemos, es que es una tragedia. Y aparte del incremento del coste de los insumos, que es grave, tenemos los costes derivados de nuestra soberanía alimentaria, porque nosotros tenemos un modelo de producción europea que se supone que es el que hemos decidido todos los europeos y las europeas en conjunto que queremos para nosotras. Supongo, en un curso de soberanía alimentaria, todos sabemos lo que es la soberanía alimentaria, decidir qué queremos comer y cómo queremos que se produzca esa comida. Pues la Unión Europea tiene una serie de requisitos, que se habla mucho de que son los más exigentes del mundo, y yo cada vez lo pongo más en cuestión, pero bueno. El caso es que es verdad que sobre el papel y en el momento en el que se crearon, sí eran de los más, si no los más, de los más exigentes del mundo, y tienen una serie de consideraciones, pues yo qué sé, por ejemplo, yo supongo que si vosotros algunos sois estudiantes de veterinaria, de tecnología de los alimentos, ya lo sabréis, en España y en Europa está prohibido el uso de promotores del crecimiento para engorde de ganado, está prohibido el uso de harinas de carne para alimentar al ganado, una serie de cuestiones que nos diferencian respecto a otros estados del mundo y que suponen más costes, eso es cierto, pero en un momento dado hubo un consenso de que era algo bueno. Los productores y las productoras también son parte de esa decisión, ¿no?, de soberanía alimentaria, y también porque ese modelo de producción suponía una barrera a la hora de defender nuestro producto de otras importaciones. Y me explico. En el mercado, por lo menos hace unos años, antes de que empezáramos con esta deriva un poco ya loca de comercio internacional, había dos tipos de barrera en el mercado. Una eran las barreras arancelarias, los aranceles, que sabéis que son tasas que gravan el intercambio de mercancías en el comercio internacional, y otra era las que se llaman en el mercado internacional las barreras no arancelarias, que son aquellas derivadas de especificaciones técnicas que tienen las producciones en ciertos países y que pueden suponer un obstáculo a la hora de que otro país introduzca mercancía en el país de destino. Si no cumple, o por lo menos si no cumplía, las mismas exigencias que se exigían en el país de destino, ese producto no podía entrar. ¿Me he explicado bien? ¿Ha quedado claro más o menos lo que es una barrera no arancelaria, no? Bien, pero eso de las barreras no arancelarias, amigos y amigas, era antes de que entráramos en esta deriva, como os decía, del libre mercado, la diapositiva del terror. ¿Qué implica que estemos en un libre mercado? Bueno, pues implica que nos regimos a grandes rasgos por las normas impuestas por la Organización Mundial del Comercio. Nosotros, España, a través de la Unión Europea, estamos en la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio lleva un montón de años tratando de crear un marco multilateral en el cual se consiga ir derribando todas esas barreras no arancelarias que obstaculizan el libre comercio de productos en el mundo. No solamente en el sector agroalimentario, en todos los sectores, pero es verdad que el sector agroalimentario les está costando especialmente a la hora de llegar a un acuerdo multilateral. Lo que marca la Organización Mundial del Comercio, esto es muy importante, yo me quedaría con este concepto por lo que pueda pasar y por lo que os puedan preguntar, a lo mejor. La cooperación regulatoria es lo que la Organización Mundial de Comercio pide a todos los estados que participan dentro de esta organización, que son los que implican el 98% del comercio a nivel internacional. La cooperación regulatoria es la adopción de normas por parte de todos los estados que participan en la Organización Mundial del Comercio y que consigan ir derribando, relajando todos esos obstáculos técnicos al comercio, esas barreras no arancelarias, con el objetivo, al menos en lo teórico, de eliminar pues, trabas administrativas, trabas logísticas e ir, digamos, unificando todas las normativas que existen a nivel mundial. De esta forma, el comercio sería mucho más sencillo. Si yo resulta que produzco con ractopamina y en el país de destino, pues resulta que no producen con ractopamina, pues claro, eso me genera a mí una traba a la hora de ir a comerciar. Si resulta que ahora todos producimos sin ractopamina, pues yo ya no tengo ningún problema en colocar cualquier producto en el mercado sin ningún tipo de traba. Esto es la cooperación regulatoria. ¿Qué pasa? Que, como os he dicho, a nivel multilateral está resultando un poquito complicado llegar a ese gran acuerdo a nivel de todo el planeta, y lo que han ido haciendo un poco los países es
Vamos a ir un poco negociando entre grupitos más pequeños, que a lo mejor sin todo el foco y sin tanta gente hablando, es un poco más sencillo llegar a acuerdos entre unos y otros. Por eso, muchos de los estados han un poco desechado o pospuesto el tema del gran acuerdo multilateral y han tirado por la vía de los acuerdos bilaterales de libre comercio. Estos acuerdos bilaterales de libre comercio cumplen siempre con el mandato de ir apostando por la cooperación regulatoria y derribando ese muro que implicaba en otros momentos la soberanía alimentaria de cada uno de los países y que había decidido cómo había que producir la comida en su territorio y qué normas debía cumplir los productos que se introdujeran en él. Algunos de estos acuerdos bilaterales, a lo mejor seguramente os sonarán, el TTIP, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que de momento está paralizado, el CETA, un acuerdo que se firmó en el año 2017 entre Canadá y la Unión Europea, este ya está en vigor. El Mercosur, que sabéis que ha supuesto una pequeña revolución porque se firmó después de 20 años de negociación el preacuerdo político en este año pasado, en el verano del año pasado, y cuando entre en vigor va a ser un palo tremendo para los sectores ganaderos. Y bueno, el último que se ha firmado, que lo he puesto ahí porque se ha firmado la semana pasada, el acuerdo de Vietnam con la Unión Europea. Casi todos estos acuerdos, en el momento de la firma, suponen... Siempre dicen los ministros y los gobiernos, ¿es estratégico para España? Sí, claro que es estratégico para España. Para el sector de los automóviles y para el sector de los productos farmacéuticos seguro que es estratégico. Ahora, para la agricultura y la ganadería, ya os digo yo que no es estratégico. Así, a la chita callando, se han ido negociando acuerdos bilaterales en todo el mundo con todos estos países que están coloreados en el mapa. Algunos no están, esto es publicación de la Comisión Europea, algunos de estos países no están todavía firmados los acuerdos y están en negociación, pero si veis, en negociación o firmados estamos prácticamente comerciando a nivel de acuerdos bilaterales con todos los países del mundo. ¿Y qué consecuencia tiene esto? Pues una caída de nuestros estándares y una quiebra de nuestro sistema de soberanía alimentaria, porque cuando se aboga y se cumple el mandato de apostar por la cooperación regulatoria, este concepto que os he comentado que es tan importante, ocurren estas cosas. Y os pongo un ejemplo. Seguramente en esta facultad se ha oído mucho, porque yo me hinché a oírlo cuando estaba aquí, el concepto de la granja a la mesa. Un concepto integral de garantía del sistema de higiene, de seguridad alimentaria, que garantiza que desde la granja hasta la mesa se cumplen unas normas que garantizan que un animal sano siempre se convierte en un alimento seguro. Derivado de este concepto, que es uno de los grandes pilares que sustentan la seguridad alimentaria en nuestro modelo, ¿no?, soberanamente decidido de seguridad alimentaria, el paquete higiene, hasta hace 5 minutos, establecía que las canales de los animales en los mataderos únicamente podían lavarse o con agua limpia o con agua potable, porque no había nada que destruir. Quiero decir, si había algún fallo en la cadena alimentaria, pues ese alimento se sacaba de la cadena, pero se sobreentendía que con unas prácticas exquisitas y correctas de higiene no tenías ningún microorganismo que destruir en la superficie de la canal, ¿no?, y que no había que intervenir. Esto no es así en todos los países del mundo. Hay otros países del mundo en los que tienen otro sistema que soberanamente ellos se han decidido, que quiero decir que esto no es un tema de viva España y España es la mejor y nuestro sistema, no. Cada país tiene derecho a decidir cómo produce y seguramente para los canadienses, para los estadounidenses, para los latinoamericanos, su sistema sea el mejor. Pero aquí os hablo concretamente de 2 productos que se utilizan con frecuencia en otros sistemas agroalimentarios. En Estados Unidos se desinfectan las canales con frecuencia con ácido láctico y en el caso de Canadá se utiliza para higienización de las canales el agua caliente reciclada. Bueno, pues estos sistemas que hasta hace 5 minutos no estaban autorizados en la Unión Europea, a consecuencia de las negociaciones que se han mantenido con el marco del TTIP, que fijaos que el TTIP ni siquiera está firmado todavía, y el CETA, ya están autorizados en la Unión Europea. A través de esta cooperación regulatoria se autoriza el que otros países puedan introducir canales desinfectadas con estos higienizantes y, claro, la derivada es, si entra lo de fuera, ¿cómo no voy a poder yo desinfectarlo aquí? La cuestión es que, como os decía, es 5 minutos, esto afecta al sistema que estamos utilizando nosotros para desinfectar, que hasta ahora no se podía utilizar y que, si tú preguntas a la industria cárnica, ellos te dicen que esto no se está utilizando ni de coña, que aquí no se utiliza nada, que eso no lo usa nadie, porque aquí no sé qué, no sé cuánto, pero luego veis que esa es una captura de pantalla de una empresa en el año 2018, en el que ya se está advirtiendo que esa foto que os ponía en la diapositiva anterior, que parece como de otro mundo, pues no es de otro mundo, es de una empresa que está comercializando ese sistema ya en España. Y claro, antes os ha contado Charo cuál es su modelo de producción.
¿Cómo compites en un modelo de ganadería como el que tenemos en ciertas zonas, ¿no?, de España, de la cornisa cantábrica, ciertos modelos que el porcino, quiero decir, se habla mucho del porcino y en el porcino también hay ganaderos libres que están fuera de integración y que están produciendo de otra manera? ¿Cómo compiten con todo esto? ¿Es siquiera posible competir, plantearse competir en estas circunstancias? Ya estoy terminando, esta es la última diapositiva. Simplemente, como nos habéis también pedido que pudiéramos hacer algunos planteamientos, es verdad que esto nos bloquea un poco y cuando nos ponemos a hacer propuestas, ¿no?, es lo que comentaba también Margarita, es que es utópico, ojo, es que es verdad, es que es muy paralizante. Yo muchas veces al principio cuando hablaba de estas charlas de acuerdos comerciales, es que me daban ganas de decir, es que todo es una mierda, es que esto es verdad, porque es muy paralizante y muy desmovilizador todo lo que vemos. Entonces, por plantearos algunas cuestiones que estamos un poco defendiendo en COAG, nosotros creemos que hay que defender a muerte el modelo de producción europea. Si es el que soberanamente nos dimos en un momento, nos tiene que valer. Y no nos tiene que dejar de valer porque las empresas digan que tiene que dejar de valer, porque todo esto que se está haciendo no es para interés ni de los estados ni de las personas consumidoras, esto es para que las empresas ganen pasta. La cooperación regulatoria es una cosa que se han inventado las empresas para rebajar los estándares y poder comercializar más y más barato y más fácil. Entonces, si nosotros creemos que nuestro modelo es el bueno, lo tenemos que defender a muerte y que nuestros consumidores y consumidoras también sepan que estamos defendiendo este modelo. Otra cuestión, la alianza con las personas consumidoras. Como ha dicho Charo antes, el tema del abandono del medio rural no es un tema de los ganaderos y las ganaderas y los agricultores y agricultoras, es un tema de toda la sociedad. Entonces, una de las vías que se está viendo ahora que puede ser una alternativa, aunque es muy difícil y es un nicho de mercado y no quita que se tengan que exigir políticas públicas, que desde luego es lo que hay que exigir, al margen de eso, nosotros estamos trabajando mucho en cadenas cortas de comercialización y en unas alianzas, ¿no?, estables con las personas consumidoras que se den cuenta de que esto está pasando. Y luego, bueno, nuestra defensa política del modelo social y profesional, que entendemos que aporta muchísimas cosas al campo, no solamente alimentos, sino otras cosas, ¿no?, mantenimiento de los ecosistemas, fijación de población en el medio rural, etcétera, otras muchas cuestiones que a lo mejor no contabilizan en el mercado capitalista, pero que tienen un valor. Y bueno, esto era más o menos todo lo que os queríamos contar y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Rosario e Iria, por ajustaros a los tiempos y por vuestra ponencia. Y ya rápidamente paso a presentar a Alfonso Senovilla, veterinario y de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha y miembro de ABATMA, que nos va a hablar sobre bienestar animal, una mirada ética sobre los distintos modelos ganaderos. Gracias, Belén. Bueno, hola a todos y todas, gracias por seguir aquí. Gracias a la Universidad Complutense